Bueno, pues hoy seguimos hablando de Isla Cristina. Hay tanto por hablar en Isla Cristina que sí, ¿verdad? Muchas veces echamos de menos pues páginas, prensa, ¿no? Escrita o ahora digital, como ya la tecnología avanza, pero la historia de Isla Cristina la han escrito tantas personas que sí, ¿verdad? Con la persona con quien vamos a hablar hoy, pues queremos seguir sumando, queremos saber de él, de esta persona. No sé si está ahora en otro proyecto vinculado con la historia de la Cristina, y estamos con el investigador y cronista local como es Vicente López Márquez. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. Encantado. Como decíamos, Vicente siempre, bueno, cuando tiene oportunidad colabora también con muchos de los medios que difunden Isla Cristina, sobre todo su historia. Y bueno, hoy hemos querido buscar una zona emblemática también de Isla Cristina, como es el puerto de Isla Cristina, ¿no? Que sí, verdad, que para aquellas personas que, bueno, nos ven desde muchas partes del mundo por esto de las redes, ¿vale? ¿Cómo podríamos decir, cómo podríamos explicar este puerto que se habla muchas veces que es uno de los más valorados de Andalucía? Pues uno de los puertos, el segundo puerto, el primer puerto pesquero de Isla Cristina en capturas de pesca fresca. Y históricamente ha sido uno de los puertos más importantes de España. En alguna época fue el segundo puerto sardinero de España después del de Vigo. Pero creo que es más interesante hablar desde el principio, porque yo oigo muchas veces alcaldes y personas que tienen acceso a los medios de comunicación y siempre dicen lo mismo: Isla Cristina nació de la pesca es la principal actividad, y hay un gran error ahí, hay un error enorme que lo voy a explicar y habrá que explicarlo muchas veces porque de ahí depende en parte nuestro futuro. Isla Cristina no nace de la pesca, Isla Cristina nace de la actividad conservera, salazonera en aquella época, y del comercio. Cuando en el siglo XVIII llegan los catalanes, eran emprendedores que venían en barco desde Cataluña a Isla Cristina, concretamente en busca de la sardina, porque ellos la sometían a un proceso de salazón y la exportaban a sus lugares de origen. Y ahí eso da lugar a la fundación de Isla Cristina. Es muy importante saberlo. Ellos partían en primavera desde sus lugares de origen, principalmente Mataró, aquella zona de Barcelona, en laude, en barcos de madera, y no venían de vacío, claro, venían con los propios materiales para la salazón, pero venían con mercancías que luego vendían a lo mejor en Valencia, o en Alicante, o en Almería, o en Cádiz. Entonces aprovechaban el viaje para comerciar con productos. A lo mejor en Valencia compraba, por decir algo, adquirían naranjas o cualquier otro producto y la vendían en Almería o en Cartagena. En Cartagena compraba algún producto propio de la zona y lo vendían en Cádiz. Y esto funcionaba de esa manera. Llegan en Isla Cristina, adquieren la sardina a pescadores de la zona, sobre todo portugueses, algunos que se desplazaban desde Málaga y de la costa de Granada, y sometían las sardinas al proceso de salazón, las embarricaban y las iban vendiendo por el camino, sobre todo en la parte de Valencia y en Cataluña, que es donde el mayor consumo tenía. Ese era el negocio. Y eso da lugar a la fundación de Isla Cristina. Aquí ellos no tenían barco, para ellos no se dedicaban a pescar sardinas, ellos las adquirían de manera exterior. Y esto es muy importante saberlo, porque el negocio era el comercio y la industria de transformación de la materia prima, de la sardina, dándole un valor añadido. De esa manera podemos explicar que en un asentamiento temporal, como fue la isla de la Higuerita, se convirtiera en poco tiempo en una ciudad importante y que superó a los pueblos vecinos. Eso no es por la actividad pesquera extractiva, eso se debió a la industria de transformación, a la industria alimentaria y al comercio. Y de ahí nace Isla Cristina. Es más, cuando se funda Isla Cristina, los primeros años, aquí no había embarcaciones, no había barcos de pesca. Los barcos de pesca, como digo, venían de fuera. Ya poco a poco, más adelante, ya pues se fue creando una flota pesquera y se fue modernizando con el tiempo.
qué inteligentes eran aquellos emprendedores, aquellos comerciantes que incluso salían de Cataluña con un tipo de embarcación, un laúd de madera, esto es una embarcación, un casco de madera, de vela, y ellos venían costeando por la costa. Y se llevaban cerca de un mes en llegar aquí. Bueno, pues ellos, aquellas embarcaciones que eran de mejor calidad en aquella época, que las que se fabricaban aquí en la zona nuestra de Andalucía Occidental, las vendían aquí. Las vendían porque ya le iban ganando dinero, hasta comerciaban con las propias embarcaciones. Como digo, de esta manera podemos explicar el crecimiento económico de Isla Cristina, que donde no había absolutamente nada, nada más en una zona absolutamente de marisma, completamente virgen, se produjera este desarrollo económico tan importantísimo. En Isla Cristina sí que es verdad que ha evolucionado tanto la industria pesquera, vamos a decir así, que ha visto una transformación. Desde el punto de vista de investigación de Vicente, ¿en qué estado está? No sé, ¿está parado a nivel de poder... ¿hay una inversión real? ¿Los barcos o los armadores tienen esa dificultad para poder ir creciendo? No sé, ¿hay ayudas para poder seguir creciendo como puerto? Es una pregunta muy interesante. Mira, yo... todo esto de lo que hablo es fruto de una investigación de documentos, sobre todo de archivos, de hemeroteca, de periódicos antiguos, y se llega a una conclusión. Yo, en mi opinión, a partir de los años 80 para acá, estamos en un periodo de parálisis. Y voy a explicar brevemente. Se funda Isla Cristina en 1756, después del terremoto. Ya los catalanes estaban antes aquí, en la zona de la costa. Bien. La pesca se producía, la pesca de la sardina, sobre todo con artes de jábega, artes playeros y unas embarcaciones muy sencillitas. En torno a 1860, había pasado un siglo con la misma técnica hasta que un empresario de Isla Cristina, Sebastián Romeu Casañe, introduce el arte real gallego. Este era un arte de cerco, pero que no se cerraba por abajo, para que nos entendamos. Un arte que medía 1 kilómetro, muy interesante, y se trae para calar estos artes unas embarcaciones de remo que le llamaban galeones, con 10 remos por banda, y cada remo dos hombres. Estamos hablando de tripulaciones de 20 y tantos hombres. Esto fue ya una innovación importantísima porque aumentaba las capturas para para poder abastecer a sus clientes de Levante que le pedían más salazones. Pues una innovación muy importantísima. Esto fue en 1867, pero fuimos más allá, porque en 1888 otro empresario de Isla Cristina, Juan Martín Cabé, introduce desde Boston, en los Estados Unidos, el arte de cerco o tarrafa. Importantísimo, porque él se lo trae de los Estados Unidos, desde Isla Cristina pasa a Portugal y desde Isla Cristina pasa también a Galicia. Innovación importantísima, porque este arte, ¿qué hacía? Permitía ir a pescar más para afuera, a más profundidad. Y conseguir más capturas. Y este arte tenía la diferencia de que tenía un cabo por abajo que se llama jareta o retenida, aquí en Isla Cristina la retenía, que cierra el arte por abajo para que no se escape la sardina. Importantísima la innovación que hizo Juan Martín Cabé en 1888. Pero seguimos avanzando y Juan Martín Cabé decía, bueno, yo quiero ir más allá todavía y artes más importantes. ¿Qué hago? Pues a los galeones, aquellos que eran de remo y vela, con 40 hombres o más de 40 hombres a bordo, lo voy a sustituir por embarcaciones con una máquina de vapor para propulsarla. Él la había visto en Galicia y se traen los primeros vapores de Galicia. Otra innovación importantísima. Y todo así. Pero 1888, 1892, Juan Martín Cabé también abre la primera fábrica de conserva en Isla Cristina. En la zona de nuestra no fuimos la primera fábrica de conservas en lata. Pero había sido un isleño antes, Serafín Romeu Porta, que tiene aquí una calle, el que había tratado con unos italianos, clientes suyos, y le habían dicho venirse aquí a esta zona y enlatar ya el atún aquí, que es mucho más, os interesa económicamente más, y abrieron una fábrica en Villarreal, por los motivos que fuera. En Portugal. 1890, Villarreal. En Villarreal, en Portugal, aquí al otro lado del Guadiana. Cerca nuestra, bueno, sí, cerca de la Cristina, junto aquí, para los que... Para los que son, exactamente, para los que son no de saben. fuera,
Isla Cristina está en el estuario del río Guadiana, en la margen izquierda, o la margen derecha está Villarreal de San Antonio. Bueno, estamos hablando de que en 1892 Juan Martín Cabet abre la primera fábrica de conservas en lata. Envasaban no solo sardinas, sino también atún, principalmente. Muy inteligente este gran emprendedor, Juan Martín Cabet, decide también construir salinas, porque no se podían hacer antes salinas, era un monopolio del Estado, un producto estancado y no se podían hacer, pero a partir de 1867 se liberalizó este asunto de las salinas y él construyó también las primeras salinas. Otro avance, vamos avanzando. ¿Qué pasa? Llega la Primera Guerra Mundial, y se producen unos destrozos en toda Europa, ya sabemos lo que pasó, y había que abastecer a aquella población de alimentos y a las tropas también. Y ahí Isla Cristina tiene una gran oportunidad, porque las conservas en lata, no las latitas estas que venden ahora, sino latas grandes de 5 kilos, unas latas así enormes, que se producían aquí en Isla Cristina, muy cerquita de donde nos encontramos, salían a todo el norte de Europa, pero es que también llegaron a los Estados Unidos y a Argentina y a Italia, por supuesto. Muchas veces las latas venían sin etiqueta y ponían que las conservas eran de Italia, pero las conservas salían de Isla Cristina. Todavía hoy ocurre. En fin, se fue siempre avanzando. Termina la Primera Guerra Mundial y claro, Isla Cristina vive una época de esplendor gracias a todos estos avances y a todos estos mercados. Esos mercados que no eran casualidad, sino que los propios empresarios, fuera de temporada, iban a buscar clientes. Nadie nos ha regalado nada. Llega a Isla Cristina un esplendor enorme. A partir del año 26 28 se deja escasear la sardina en la costa, desaparece, se intenta buscar en aguas de África, pero ya la economía se viene abajo porque falta la materia prima, aunque es cierto que había atún, la almadraba continuaba, pero esto provoca una crisis sumada a una crisis internacional, la del crack del año de 1929, en fin. Luego ya viene la Guerra Civil Española y entonces esto es un poco desastre, ya la economía no hay innovaciones en ese momento, pero es que seguimos con las innovaciones y es que a finales de los años 40 algunos emprendedores isleños nuevamente deciden buscar la materia prima, la sardina, en aguas de África. Van con galeones, que no aquellos barcos de vapor antiguos que no eran adecuados, pero lo intentan también con contraíña, barcos más ligeritos, artes más ligeritos, ya con motores de combustión interna. Los otros eran máquinas de vapor, que se alimentaba con madera y carbón. Y estos ya vienen con combustibles líquidos. Bueno, y funciona la cosa. Y entonces a partir de 1950 empieza a crearse lo que es lo que hemos denominado la flota de Agadir, que empezamos con barcos traíñas pequeñitas de madera y luego traíñas más grandes, de más tonelaje, hasta que llegamos a embarcaciones con casco de acero, barcos impresionantes, barcos muy importantes. Es una gran innovación porque estamos hablando de innovaciones. Hay una época en la que la flota de arrastre va también por unos convenios que hubo y hacen captura, lógicamente, en aguas de África. Pero eso no es lo que abastece a la industria. Y seguimos pensando que Isla Cristina nació y continuó viviendo de la transformación, de la industria de transformación. Es que no hay que perder el hilo, es muy importante. Desaparece el Consorcio Nacional Almadrabero, a finales de los 60 se constituye USISA, Unión Salazonera Isleña, creo que fue en el 72, en el 73, agrupando a varios salazoneros y conserveros originarios, que estaban en Isla Cristina desde la fundación prácticamente. Y esta nueva entidad, USISA, pues continúa esta actividad, la actividad conservera, salazonera y con su propia flota. Aquí no hay innovación, aquí que continuamos el ritmo de siempre. Y ya deja de haber innovación. En los años 80 no hay innovación desde mi punto de vista de lo que yo he podido estudiar. Es más, USISA se da cuenta, pienso yo, que no les resulta rentable tener una flota que capture la materia prima, sino que como habían hecho 200 y pico de años antes los catalanes,
interesaba más, era más rentable o más conveniente adquirir la materia prima a terceros, otros proveedores. Así que Usisa pues se quedó sin flota, decidió no tener flota. Podemos considerar que esto también es una innovación y no le ha ido nada mal, pienso yo. A partir de ahí no veo innovación. Lógicamente la flota evolucionó muchísimo, porque la flota de madera muy sencillita a una flota de casco de acero, una flota de casco de poliéster, como fue una gran innovación. Pero no claro, ser el propio empresario el que invierte en la flota, ¿no? Claro, es el propio empresario. El armador. También un poquito condicionado por algunas ayudas quizás del Estado. Por ayuda y por prescripciones también de la Unión Europea, pero no es una iniciativa empresarial como históricamente ha habido aquí. Esto es en cuanto a la industria salazonera y conservera, que se ha reducido muchísimo, como sabemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se crea una flota importante, por ejemplo la flota mechillonera, evolucionó también por otro lado. Sabemos que la flota del marisqueo era con el rastro tradicional, muy sencillo, hasta las dragas hidráulicas, que se produjo precisamente al principio de los años 80. Fue una innovación que hubo, pero esto ya es pesca extractiva, esto es una actividad extractiva. La flota temporal, por ejemplo, para la pesca de la caballa, que está documentada al menos desde los años 20, que tengo yo noticias, pues también se renueva, avanza mucho, pero en lo que es el conjunto de la actividad pesquera seguimos, en mi opinión, con los datos que yo tengo, un poquito estancados. Se perdió el marisqueo en el río, continúa una flota artesanal muy numerosa, porque continuamos con la captura del pulpo con cangirones, continuamos también con nasa. La actividad artesanal continúa, pero lo que... ¿Cree Vicente que ahora, digamos, toda esa evolución sigue parada en el tiempo? ¿Sigue siendo las mismas empresas? Porque sí es verdad que hay empresas que, digamos, se dice que los barcos, los de WhatsApp se dice, ¿no? Pero se ha invertido en el nuevo barco de estos de poliéster, ¿no? Sí. De otra tecnología, pero son pocos, ¿no? Los que poco a poco van invirtiendo, pero no la flota que es a título, claro, la innovación es a título de los propios armadores. Pero lo que quiero, no sé si consigo expresarme, la evolución de toda la actividad pesquera, conservera, industrial en Isla Cristina está paralizado, se reduce, aunque sea un puerto pesquero tan importante, a la captura, algo de transformación, porque claro, hay muchas pequeñas charangas que transforman el producto y lo exportan, afortunadamente que además tenemos. Creo que ahora hay más, no sé si me atrevo a decir que hay más empresas actualmente a esta fecha, que hay muchas empresas de exportación hay muchísimas empresas pequeñitas, familiares, igual no hay de exportación. Ha ido en la decadencia mejor de barco, no sé hasta qué punto, que igual hasta no suministra cantidades para tener abastecido a todas esas empresas que ha ido creciendo, ¿no? En mi opinión, con los datos que yo tengo, es la transformación del producto lo que le da valor. Y lo que le da valor y sobre todo que el mercado valore ese producto. Y eso se produce a pequeña escala, porque las exportaciones ahora mismo, aparte de las conservas de Usisa, no sé si Ficolume también exporta al extranjero en este momento, es a nivel nacional y con Portugal. Pero no como hubo a principios del siglo XX, por ejemplo, que se exportaba a Boston, a Nueva York, a Filadelfia, a La Habana, se exportaba a Argentina, a todo el norte, a Suecia, a Noruega, que parece mentira, pero es así. Que es que a veces veo yo los informativos y dicen, se va a exportar las conservas no sé dónde Y bueno, si esto hace 100 y pico de años ya se hacía en Isla Cristina eso. En aquella época se hablaba de 5.000 toneladas de atún y 5.000 toneladas de sardina, aproximadamente las que se elaboraban.
que, 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 que sería más. Esto es lo que estaba registrado, claro, ya sabemos lo que pasa con estas cosas. De todos modos, Vicente, esto sirve también, nos gustaría invitarte a que, bueno, no sé si deciros los próximos meses o en otra ocasión para seguir hablando de la pesca en Erictina, porque sí es verdad que en el apartado nuestro que queremos, somos, ¿cómo se dice?, inquietos por la información. Queremos saber y muchas veces buscamos información y no la hay, no encontramos la información. No hay poca información porque la actividad pesquera es algo que se ha estudiado muy poco. Cuando yo comencé en los años 90 a estudiar toda la industria, todo lo relacionado, pues era todo novedoso porque nadie se había preocupado. La industria es tan importante que hay que recordar que había también fábricas que se ocupaban de sus productos, es decir, si había un excedente de sardina, porque ya estaban las pilas llenas, o porque venían en mal estado, esas pilas se destinaban al guano. Con el guano se producía alimento, para la alimentación de aves. Hasta hace poco tiempo hubo aquí en Isla Cristina, cuando la gripe aviar, visité yo la de Manolo Hernández, una fábrica de guano, era pienso para los animales, para las gallinas, para las aves. Tan importante que hasta el aceite de la sardina, cuando se prensaban, eso se aprovechaba y se exportaba a una empresa tan importante como era Calzado Segarra. Calzado Segarra, que era una empresa que le abastecía al Estado español para el ejército, las botas del ejército las fabricaba Calzado Segarra en Valduxó, en Castellón de la Plana. Bueno, pues para curtir las pieles de ese calzado se empleaba aceite de Isla Cristina, aceite de pescado de Isla Cristina. O sea, el entramado era tan grande y ahora nos queda tan poco que conviene recordar todo esto, estudiarlo, no perder el hilo de la historia, porque a lo mejor nuestro futuro está ahí. Yo sé que estamos en otra época, en una época en la que tiene que imperar la sostenibilidad de los caladeros, claro que sí. Yo sé que estamos en una época en la que a lo mejor lo que tenemos que hacer es dedicarnos a las piscifactorías o en la investigación. Tenemos que ir por otro sitio, ¿no? Y yo sé que la Unión Europea está deseando reducir, si no aniquilar, la flota de arrastre, que es un problema que estoy escuchando ahora por último. Porque el problema del arrastre no es de ahora, esto ya viene de hace 200 y pico de años. Es que bueno, sí es verdad que nosotros queremos invitarte a otro programa, pero por ponerte un titular, todo lo que vemos es enfocado al turismo, pues de playa, de gastronomía, que hay mucho, se puede deducir que, por ejemplo, el pescado, ¿no? que viene todo del mar, de Isla Cristina. Tiene ya un valor añadido porque el pescado se transforma y te lo ponen en una Pero mesa. sí es verdad que está muy bien. Todo lo que es el empleo, todo eso se está derivando al fomento del turismo a nivel de hostelero, vamos a decir así, de playa. Pero también es una riqueza más el mundo de la mar, ¿no? Claro. Es una riqueza más donde también crea muchos puestos de trabajo. El mundo de la mar es... ¿Piensas que está olvidado eso? Es un... que está un poco de la mano, no sé. El mundo de la mar hay poco apoyo. Es un mundo muy complejo, interesantísimo. Cuanto más los conoces, más te admira, es admirar. Y una cosa no quita la otra. Es que en Isla Cristina vengo yo leyendo en el periódico Leguerita, en la prensa, desde 1915 hablando del turismo. Esto no es cosa de ahora, pero el turismo aquí seguimos donde estamos. Se ha evolucionado mucho, pero comparativamente con otros lugares no hemos evolucionado mucho en cuestión turística. Siempre hablando del casco de Isla Cristina, estamos hablando del municipio que no ha evolucionado Isla Cristina, en los alrededores quizás, ¿no? Lo que está hablando. Entonces estamos hablando de Isla Antilla o estamos hablando de Isla Canela. Eso yo no lo llamaría turismo, yo lo llamaría viviendas de vacaciones, porque eso funciona prácticamente 2 meses al año. 2 meses al año. 2 o 3 meses, muy estacional, eso lo sabemos todos. No hemos avanzado, pero que una cosa no quita la otra, todo lo contrario. La actividad pesquera, todo el mundo de la mar engrandece y le da un valor al turismo que en otras provincias no se lo dan, en otros lugares. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, podemos seguir mejorando nuestra industria de transformación y podemos seguir con el turismo
bueno, claro que sí. De todos modos, Vicente, estamos ahora en marzo, dentro de unos días nos visita mucha gente con motivo de la Semana Santa y bueno, queremos pensar de que como en muchos años anteriores se pueda abastecer a ese turismo para que te guste la materia, ¿no? La materia El turismo que viene fruto de los marineros. Es pleno conocedor de la magnífica, extraordinaria gastronomía que tenemos. Ellos lo saben y gran parte del turismo viene por eso. Porque no hemos respetado el patrimonio y seguimos sin respetarlo. Entonces, gracias a la gastronomía, a los productos del mar, tenemos una gran parte del turismo. Eso es, qué duda cabe. Qué duda cabe. Bueno, pues Vicente, te invitamos a que sigamos conociendo Isla Cristina. No sé, esto es uno de muchas colaboraciones que ha hecho para la historia de Isla Cristina, a todos esos medios, a todos los medios de comunicación que siempre estás dispuesto, y te agradecemos pues en este caso que una vez más pues sigas colaborando. Queremos seguir haciéndolo más porque muchas veces se devalora a las personas que hay en Isla Cristina, válida para contar. ¿Cuántas cosas Vicente ha publicado, como decía en el periódico La Higuerita, que se podrían retomar? Porque claro, tiene 100 años, más de 100 años de historia el periódico. Indagar en aquellos primeros años para volver a contar esa historia a través de la nueva tecnología. Estamos hablando de las redes, sí, ya, sí. ¿Sabes? Volver a contar sobre la historia de aquellos años también sería ideal. No solo de la hemeroteca, sino también de mucha documentación. El padre Mirabén, aparte de las memorias sobre la fundación, tiene un libro interesantísimo que no lo lee nadie, que es Memorias sobre las pescas, escrito, bueno, publicado en torno a 1850, que describe cómo eran las pesquerías aquí, antes de todas estas innovaciones de las que yo he hablado antes. De todos modos, Vicente, en el año anterior, en el tema de la lectura hay mucha gente que, jóvenes que se están echando hacia adelante. Por ejemplo, en el año 2022, creo que sobre unas 10 o 11 personas han sacado libros también, que no relacionan con la historia, pero sí es verdad, dentro de su visión en la lectura, han tenido que recurrir a muchos libros de Vicente, claro, de la historia, para escribir. Bueno, yo con esa intención lo he hecho, porque a mí me entristece mucho que con el potencial que tiene Isla Cristina, por no conocerlo bien en profundidad, no se aproveche. De las innovaciones que hablábamos antes, bueno, hay una interesante que no le he dicho, que es lo del cultivo, digamos, cultivo de la salicornia. No sé si cultivo es la palabra, pero bueno, esto es una innovación, eso es un gran camino, eso es algo digno de encomio. Y en ese sentido quería expresarme antes, que por ahí tenemos que ir, Pues creo que, porque el tiempo oro se dice y ahora estamos en mucho, gracias a Dios la agenda cultural, o en este caso religiosa, con motivo de Semana Santa, estamos activas y te pedimos para otra ocasión poder seguir hablando sobre, en este caso hoy hemos hablado de la pesca de Isla Cristina y su historia, y te invitamos a que sigamos en los próximos días, vamos a decir así, en los próximos días seguía hablando, y espero que para muchas personas sirva de eso, de empaparse de muchas de estas cosas que son desconocidas. De eso se trata, pues que nos informemos, estudiemos, conozcamos las cosas en profundidad, que ahí está el futuro nuestro. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a vosotros.